Arrancamos entonces con la corrección del trabajo práctico de osteoartromuscular. En la pregunta número 1 nos dicen que marquemos la opción correcta respecto a lo que corresponde al esqueleto facial. Al esqueleto facial también se lo llama viscerocráneo. Entonces, la opción A me dice maxilar superior, lámina perpendicular del etmoides, metacarpiano. ¿Por qué está incorrecta esa opción? ¿Qué tiene de incorrecto? Lo que tiene de incorrecto son los metacarpianos. Los metacarpianos son huesos de la mano, no son huesos de la cara. Recuerden que el etmoides es un hueso que se puede considerar para la facultad del neurocráneo y del viscerocráneo. Lo considera de los dos. Entonces, ojo, si en alguna pregunta les hacen referencia al etmoides, porque la facultad lo considera del neurocráneo y del viscerocráneo. La B me dice hueso palatino, nasal y efenoide. En este caso, nosotros nos fijamos en los huesos del viscerocráneo. El efenoide no es un hueso del viscerocráneo, es un hueso del neurocráneo. Después, la correcta es Vomer, cigomáticos y palatinos. Y la última nos decía lagrimales, nasales y atlas. Acuérdense que atlas es la primer vértebra cervical. La primer vértebra, la cervical 1, se llamaba atlas y la cervical 2 se llamaba axis. Entonces, por eso también la D era incorrecta. En la pregunta 2 me dice, el ser humano tiene más de 600 músculos en el cuerpo, con respecto a la función de cada uno, marque la opción correcta. El gastrocnemio se encuentra en el muslo. ¿Cómo se le llamaba normalmente al gastrocnemio? ¿Cómo era su nombre común? El nombre del gastrocnemio. ¿Cómo se le dice comúnmente? No se le dice gastrocnemio. ¿Cómo se le dice? Gemelos. El gastrocnemio son los gemelos. Entonces, el gastrocnemio no es un músculo del muslo, es un músculo de la pierna. Acuérdense que en anatomía no es lo mismo brazo que antebrazo y no es lo mismo muslo que pierna. Son cosas distintas. Entonces, el muslo es lo que está de la rodilla hacia arriba y la pierna es lo que está de la rodilla hacia abajo. Entonces, los gemelos, que son el gastrocnemio, son músculos de la pierna. Después la B me dice, el principal músculo flexor del antebrazo es el tríceps. Bueno, primero, ¿qué cosas tenemos mal acá? Primero que el tríceps está en el brazo, no en el antebrazo. De la articulación del codo hacia arriba se denomina brazo. De la articulación del codo hacia abajo se denomina antebrazo. Entonces, el tríceps es un hueso del brazo. Y segundo, el tríceps no es un flexor, es un músculo extensor. Entonces, por eso está incorrecta. La C me dice los flexores y el carpo se ubican en la región anterior del antebrazo, y eso es verdad. La región del antebrazo es la del codo hacia abajo, y si yo me ubico, los flexores del carpo, que son los que me flexionan justamente el carpo son los huesos de la muñeca, los músculos que me flexionan el carpo se encuentran en la parte anterior del antebrazo, es decir, en esta parte que yo tengo acá. Después me dice, el músculo dorsal está en la cara anterior del abdomen. No es del abdomen, es un músculo de lo que nosotros llamamos el tronco, y es un músculo de la parte posterior del tronco, no del abdomen. Por eso también era incorrecta. Después me habla de las costillas. Esto es importante que sepan, el tema de las costillas, porque suele ser una pregunta que la Facu hace seguido. Las costillas verdaderas son las que se insertan a través de un cartílago costal a el esternón. La cantidad de de costillas verdaderas son 7. Las falsas
son las que se insertan en el esternón, pero no directamente, sino que se insertan en el cartílago costal de la de más arriba y así se insertan, y son 3. Y las flotantes directamente no se insertan en el esternón, sino que se insertan en la columna vertebral, y son 2. Entonces tengo 7 costillas verdaderas, 3 falsas, 2 flotantes. Ojo, porque si bien la facultad considera que hay 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes, también dice la teoría que la costilla número 10 a veces se considera falsa y a veces se considera flotante. Pero si a ustedes les preguntan cuántas verdaderas, cuántas falsas y cuántas flotantes, hay 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. Bien, vamos con la 4. Dice, una persona viene andando en moto y tiene un accidente. Cuando llega la guardia, tras algunas radiografías, le dicen que se ha fracturado los siguientes huesos: cigomático, clavícula, radio, trapecio, peroné y cuboides. ¿A dónde pertenece cada uno? Bueno, si empezamos a analizar uno por uno, el cigomático es un hueso de la cara, es un hueso del viscerocráneo. La clavícula es un hueso del hombro, es un hueso de lo que nosotros le llamamos básicamente cintura escapular. El radio, junto con el cúbito, son huesos del antebrazo. El trapecio es lo que nosotros le llamamos un hueso del carpo. Los carpos están en la mano, puntualmente en la muñeca. Los carpos son 8. Los carpos tienen que saber su nombre. Los carpos son 2 filas de 4 huesos que se llaman escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Esta es una fila de carpos. Y la otra fila es trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Entonces, en el carpo encontramos 8 huesos y son lo que nosotros consideramos huesos de la muñeca, por eso entra dentro de la mano. El peroné es un hueso de la pierna junto con la tibia, y los cuboides son huesos del pie, puntualmente lo que nosotros le llamamos tarsos. Entonces, dentro de los tarsos son 7, tenemos el astrágalo, el calcáneo, navicular, cuboides, y 3 que se les denomina cuñas o cuneiformes. Entonces se da 7. Entonces, el cuboides es un hueso del pie, puntualmente lo que nosotros le llamamos tarsos. Después nos hablan del bíceps braquial. El bíceps braquial, ¿alguien se acuerda dónde estaba? Es el famoso bíceps. No sé si alguna vez han ido al gimnasio, y vamos a trabajar bíceps. ¿Alguien se acuerda dónde está? En el brazo, en la parte anterior del brazo. Por eso ya la A me dice, se encuentra en el compartimiento posterior del brazo. No, está en la parte anterior. ¿Es un músculo liso? No, es un músculo esquelético, y los músculos esqueléticos son estriados. ¿Se puede controlar voluntariamente? Sí. Nosotros decidimos cuándo queremos mover el bíceps. Recuerden que los músculos esqueléticos son voluntarios. Y el último me dice, es capaz de flexionar la mano sobre la muñeca. Si yo me toco el bíceps y hago fuerza, no me flexiona la mano sobre la muñeca, me flexiona el antebrazo sobre el brazo. Entonces, por eso la D también era incorrecta. En la pregunta 6 nos dice, indique lo incorrecto respecto a la histología ósea, es decir, a cómo está formado el hueso. Los conductos de Volkmann atraviesan el tejido transversalmente, es verdad. Ustedes vieron el hueso compacto en el medio tenía un conducto que se llama el conducto de Haber, y los dos conductos de Haber se unían entre sí por conductos de Volkmann. El endostio es tejido epitelial que recubre el canal medular.
el endostio no es tejido epitelial, pero sí recubre el canal medular. El esqueleto contiene más del 99% de calcio, es verdad, nuestros huesos son nuestra reserva de calcio y de fósforo. Y dice, el periósteo es un tejido conectivo con potencial osteogénico. El periósteo es un tejido que rodea a mi hueso, es verdad que tiene potencial osteogénico, es decir, que tiene capacidad de formar hueso. O sea que era correcto. ¿Cuál de los siguientes huesos es impar? Esto siempre lo tienen que saber. Cuando estudien huesos, tienen que saber si son pares o son impares. Por ejemplo, en la cabeza, el hueso frontal es impar, hay uno solo, pero tengo dos temporales y dos parietales, entonces son pares. ¿Sí? Entonces, de los que estaban acá, el único que era impar era el vómer, que es un hueso del viscerocráneo. Los demás son todos huesos pares. El unguis también se lo denomina lagrimal, son los famosos lagrimales. En la 8 me dice cómo se llamaba el músculo que permite la flexión del muslo sobre el tronco. Ojo con esto, porque es importante que ustedes sepan, más allá de la ubicación de los músculos, qué flexiona sobre qué, o qué función cumple ese músculo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo flexionar la pierna que flexionar el muslo, que extender la pierna. Entonces, cuando ustedes estudien los músculos, más allá de saber si está en el muslo, en la pierna, en la parte anterior o en la parte posterior, tienen que saber qué función hace ese músculo. Por ejemplo, como recién estábamos hablando del bíceps, que me flexiona el antebrazo sobre el brazo, bueno, tengo que saber también, por ejemplo, quién flexiona el muslo sobre el tronco. Quien hace eso es el psoas mayor. El psoas mayor es el músculo encargado de flexionar el muslo sobre el tronco. El cuádriceps y el vasto, que en realidad el vasto forma parte de lo que llamamos cuádriceps, lo que hacen es principalmente extender la pierna y el pectíneo me hace la aducción del muslo. Después, en la 9, me habla sobre la posición anatómica. Es lo primero que aparece en la unidad que ustedes vieron. Es ese individuo de pie con las palmas de las manos hacia adelante. Cuando ustedes establecen planos anatómicos, siempre parten de la posición anatómica, siempre. Entonces, me pide que marque lo correcto, la correcta es la A, que la posición anatómica se usa de referencia para cualquier descripción anatómica que ustedes vayan a hacer. Entonces, la B dice, en la posición anatómica el individuo se describe de pie, con los miembros superiores extendidos, las palmas de las manos hacia atrás, los pies juntos y la cabeza hacia adelante. ¿Por qué está incorrecta esa opción? ¿Qué tiene de incorrecto eso? Las Que palmas, tienen, que tienen los pies juntos y la palma de las manos hacia atrás. exacto, las palmas de las manos van hacia adelante, muy bien. Y los pies van eh, eh, separados. En la posición anatómica el individuo, esperen que se me trabó el coso, no lo puedo bajar. Bien, perdón, los pies acá van juntos, lo que está mal acá es que las manos van hacia adelante, las palmas de las manos van hacia adelante. En la C me dice el individuo se encuentra en decúbito dorsal, ya ni sigo leyendo, decúbito dorsal es como si se tiraran al piso mirando hacia arriba, básicamente. Y el individuo, cuando yo establezco una posición anatómica, está de pie, no está acostado. Y la D me dice la posición anatómica, indica que el individuo está de pie, miembros inferiores separados, miembros superiores extendidos, palmas de las manos hacia adelante, cabeza mirando al frente. Está todo bien, excepto lo de los miembros inferiores que van juntos y no van separados. La 10 me dice, teniendo en cuenta los términos de comparación, es correcto afirmar que la dermis es más superficial que la epidermis. Si ustedes se acuerdan cuando vimos las capas de la piel, vimos epidermis y debajo la dermis. Quiere decir que la epidermis es la que es más superficial. El bíceps se sitúa más profundo que el húmero.
El bíceps es un músculo, el húmero es un hueso. Claramente, el hueso es más profundo. Los carpos son distales respecto a las falanges. Ahí está al revés. Es decir, acuérdense que distal es alejado de y proximal es cerca de. Si yo me imagino la posición anatómica, quien está más cerca son los carpos que las falanges. Entonces, por eso el carpo es proximal si considero respecto a la falange. Y, si ustedes se acuerdan la posición anatómica, los dedos del pie quedaban hacia la parte anterior, quedaban hacia adelante. Entonces, las falanges de los dedos del pie son anteriores respecto al tobillo. El tobillo queda hacia la parte posterior. La 11 me habla de los planos. Me dice, con respecto a los planos anatómicos, marque lo correcto. El plano medio es un plano vertical que pasa en dirección longitudinal a través del cuerpo, dividiendo en mitad derecha e izquierda. Eso está perfecto. El plano medio es un plano que pasa por la mitad del cuerpo y me divide en una parte derecha y una parte izquierda, que son más o menos iguales. El plano sagital es un plano horizontal que pasa a través del cuerpo paralelamente al plano medio. ¿Qué tiene de incorrecto eso? El plano sagital es un plano paralelo al plano medio, es como si yo me trazara un plano por acá, pero no es horizontal, es un plano vertical, es un plano así. Después, los planos frontales o coronales son verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto respecto al plano medio, dividiendo en parte superior e inferior. El plano frontal es como si yo me parto así. Entonces, me divide en parte anterior y parte posterior. No me divide en parte superior e inferior. Los planos transversales son planos que cruzan el cuerpo en ángulo recto al plano medio y dividen al cuerpo en delantera y trasera. Y acá está al revés, es decir, un plano transversal es como si yo me corto a la mitad así. Entonces me queda la parte superior y la parte inferior. Eso es lo que hace un plano transversal. Y la última nos hablaba sobre cómo se denomina el giro de una parte del cuerpo sobre su eje longitudinal. Imagínense esto, están girando la muñeca o la mano sobre un eje longitudinal. A eso se le denomina rotación. ¿Mm? Ayer me preguntaban por la pronación, supinación. Manito, pronación, supinación. Pronación, supinación. ¿Sí? Esa es la pronación y supinación que me preguntaban ayer por el grupo. Por eso lo aclaro ahora, por si por ahí no se entendió. La pronación y supinación es la mano que rota alrededor del eje y provoca que la palma de la mano en la pronación quede hacia atrás y el dorso hacia adelante, y en la supinación al revés. Y después, la opción D, la C, me pregunta por la abducción. Esos por ahí se confunden abducción con aducción. Abducción es cuando yo me muevo al plano medio y abducción cuando lo separo. Quiere decir, abducción es separar del plano medio y aducción es acercar al plano medio. Lo mismo podría ser para la pierna. Abducción, separar del plano medio, aducción, acercar al plano medio. Estos son algunos de los movimientos que se usan. Entonces, abducción, separo, aducción, acerco. Lo mismo con la pierna. ¿Ha quedado alguna duda de osteoartromuscular? Algo que se les haya presentado, no solo del práctico, por ahí algo que se les presentó cuando estaban ayer viendo los videos, ¿no? Bien, entonces llegamos hasta acá con la corrección del trabajo práctico de osteoartromuscular.